Bueno, vamos a seguir viendo el tema de las lentes delgadas. Ya hemos visto que existen lentes convergentes y divergentes, pero también puede haber combinaciones de estas. Es decir, puede haber lentes convergentes en las cuales ambas caras son convergentes, lentes divergentes, pero también, puede ser biconvexa, es decir, convexa por un lado y por el otro, bicóncava, es decir, justo al contrario, una parte plana y una parte convexa, como es en este caso, plano cóncava, plano y cóncava al otro lado, o luego menisco convexa o menisco cóncava. Esta clasificación os la pongo para que sepáis que existe, pero a la hora de la resolución de los problemas, normalmente vamos a hablar siempre, vamos a hacer la simplificación que os enseñaba antes con las flechitas, y no vais a tener que hacer problemas de plano cóncava, plano convexa. Normalmente son simplemente estas que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para la dificultad que podéis encontrar en la óptica geométrica es algo más bien de la nomenclatura y de los signos. Entonces, bueno, os escribo aquí la nomenclatura para que tengamos la idea, pero según vayamos practicando esto se va a hacer muy fácil, no os preocupéis. En las lentes delgadas, las letras minúsculas son las distancias. La distancia F minúscula será la distancia del punto focal a la lente, o si por ejemplo S es la distancia del objeto a la lente, ¿vale? Y las letras mayúsculas son los puntos o las posiciones. El punto donde está el foco se representa con una F mayúscula, por ejemplo. Foco imagen con una prima aquí y foco objeto sin la prima. F' es la distancia focal imagen y F es la distancia focal objeto. I es el tamaño del objeto y la I' será el tamaño de la imagen del objeto. ¿Vale? Ahora esto lo vamos a ir viendo y veréis que os resulta más sencillo de lo que parece. Y como hablaba ya varias veces, hay un criterio de signos. Vamos a pensar que la luz viene de izquierda a derecha y que todas las distancias a la derecha del centro de curvatura son positivas, es decir, si aquí tenemos la lente, todo lo que esté a la derecha son distancias positivas, todas las distancias a la izquierda del centro de curvatura de la lente son negativas, luego todas las distancias por encima del eje óptico las llamamos positivas y las distancias por debajo del eje óptico son negativas. ¿Vale? Esos son los criterios de signos que vamos a tomar. Se toman así por convenio. ¿Podríamos haber tomado otros? Sí. ¿Y funcionaría? Sí. Pero claro, a la hora de aplicar las ecuaciones tenemos que ser coherentes y hacerlos siempre igual, o al menos haberlo definido, para que los resultados nos den correctos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un objeto que está detrás de la lente sería una S mayor que 0. Si el objeto está delante de la lente, sería S menor que 0. Es decir, si la lente está aquí, imaginaos, este es el eje óptico, y la lente está aquí, si el objeto se encuentra delante de la lente, estaría a la izquierda de la lente, sería negativo. Y si está a la derecha de la lente, entonces es positivo. Lo mismo ocurre con el S'. Si es mayor que 0, la imagen está detrás de la lente, la imagen es real, y si está a la izquierda, es decir, delante de la lente, la imagen es virtual. Y las F y F', aquí me he confundido, esta sería F y esta sería F'. Ah, no, disculpa, está correcto. Si la F', si el foco imagen es mayor que 0, la lente es convergente, y si la F es menor que 0, la lente es divergente. Es decir, si el punto focal está a la derecha de la imagen, es una lente convergente, y si está a la izquierda, sería divergente. Vamos a ver cómo se construyen imágenes con lentes delgadas. Estos tres rayos principales, al igual que con los espejos, esto hay que aprendérselo como un mantra. Esto hay que sabérselo como vuestra dirección de casa, ¿vale? El rayo que entra paralelo al eje óptico pasa por el foco imagen F'. El rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía y el rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo al eje óptico. Eso es así siempre con las lentes delgadas, ya sean convergentes o divergentes. Y de hecho vamos a ver ejemplos, no os preocupéis. Mira, he encontrado un simulador que está bastante bien para que vosotros mismos podáis ir jugando. Vamos a ver cómo es este simulador que he encontrado en internet.
os daré el link y vosotros podréis ir haciendo pruebas. En este simulador está aquí. Podéis decir si queréis trabajar con una lente convergente o con una lente divergente. Este es el objeto, que le podéis cambiar el tamaño, lo podéis hacer más grande o más pequeño, y podéis también cambiar estos puntos de aquí. Bueno, uno de los puntos que es la distancia focal, donde se encuentra el foco imagen o el foco objeto. ¿De acuerdo? Imagínate que movemos, vamos a empezar por ejemplo con el tamaño del objeto. El objeto lo hacemos más pequeño. Las tres leyes que os he dicho antes. Rayo que entra paralelo al eje óptico sale pasando por el... Olvidaos de este ancho de aquí de la imagen, ¿vale? Lo importante es que sale pasando por el F', por el foco imagen. Chas. Rayo que pasa por el centro no se desvía, el rojo. Y el rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo al eje óptico. Estos tres rayos convergen en un punto y esto forma la imagen. En este caso la imagen es invertida y real porque son los rayos los que están haciendo que son los rayos los que se cruzan directamente. Imagínate que en lugar de estar aquí el foco objeto, lo tenemos aquí. ¿Veis qué ha pasado? Cuando en una lente convergente el objeto se encuentra entre el foco objeto y la lente en sí, aquí ya nos queda algo muy raro, pero la forma de construir la imagen es la misma. Rayo paralelo sale por el foco imagen, pero claro, aquí no converge, sino que converge en las prolongaciones hacia atrás. El rayo rojo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Vamos a ponerlo más chiquito para que lo veáis. Y el rayo verde, que es el que pasa por el foco objeto, sale paralelo al eje óptico. ¿Qué ocurre? Que aquí no se cruzan los rayos, se cruzan sus prolongaciones hacia atrás. ¿Qué pasaba? Cuando se cruzan las prolongaciones decimos que esta imagen es virtual. Y en este caso está derecha, no está invertida. Vamos a ver qué ocurre con las lentes divergentes. Una lente divergente, vamos a hacer un objeto aquí un poquito más grande para verlo mejor. Rayo paralelo sale pasando por el foco imagen. ¡Ojo! Pero en la lente divergente el foco imagen está aquí. Por lo tanto pasa por este rayo. O sea, es este rayo el que sale por aquí. Rayo que pasa por el centro no se desvía. Y rayo que pasa por el foco objeto, es decir, que pasaría por aquí, el verde, ¿vale? Sale paralelo al eje óptico. Y en este caso tampoco se cruzan los rayos, sino que son sus prolongaciones las que se cruzan. Y tenemos aquí esta pequeña imagen. En este caso la imagen es virtual y derecha. ¿De acuerdo? Bueno, esto podéis ir jugando vosotros todo lo que necesitéis. Pero espero que os haya quedado algo claro habiendo visto este enlace, porque es la forma más sencilla de ver esto es haciéndolo tú mismo. ¿Vale? Ahora, para resolver problemas. En el examen os puede caer algo un poco más teórico, os puede decir que hagáis que construyáis una imagen con el trazado de rayos como lo que acabamos de ver, y luego os pueden preguntar algunas cosas que vienen dadas con estas ecuaciones. Os pueden preguntar sobre la ecuación de las lentes delgadas, es decir, ¿dónde estaría el objeto teniendo una focal de tanto? O sea, ¿dónde se encontraría el objeto o dónde se encontraría la imagen teniendo estos datos? Es decir, con esta ecuación podemos saber dónde se encontraría el objeto, dónde se encontraría la imagen de ese objeto en función de la focal, de la F'. ¿Qué ocurre? Que F y F', la distancia entre los focos es igual. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta son los signos. Si hablamos de distancias positivas o negativas, dependiendo si estamos a la derecha de la lente o a la izquierda de la lente. El único fallo que aquí se podría tener es un problema de signos, así que es importante que pensemos y que dibujemos la situación y que veamos qué va positivo y qué va negativo. Esto lo vamos a practicar. Luego, la potencia de una lente, que la pueden preguntar, es la inversa de la focal, de la distancia focal. Y el aumento lateral de una lente, es decir, cómo de grande se hace el objeto en función de cómo era al principio,
viene dado por este cociente, que es I' entre I o S' entre S, que esta es la distancia en el eje X, y la Y' es la altura del objeto, ¿vale? Estas son las cosas que os pueden preguntar en un examen con referencia a hacer el trazado de rayos. Ahora, ¿os acordáis de definición de óptica? En la óptica también se trata la detección de la luz y los instrumentos ópticos. ¿Qué instrumento óptico es el instrumento óptico por excelencia? Es nuestro ojo. Nuestro ojo es capaz de detectar la luz y de formar imágenes. Entonces, bueno, os damos unas pequeñas pinceladas de cómo funciona un ojo, ya que es interesante ver cómo se forman las imágenes en nuestro propio cuerpo. Entonces, hay varias partes del ojo. Yo no soy especialista en el ojo, ni en biología, ni nada de eso, pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que hay diferentes partes. La pupila se dilata, es la que, digamos, deja pasar o no la cantidad de luz. Es la que se dilata en condiciones de poca luz y se contrae en condiciones de luz más intensa. Luego está otra parte, que son el cristalino y la córnea, que ambos en conjunto hacen el papel de una lente. Son las que enfocan la luz en la retina, que es donde se forma una imagen real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Y cuando el ojo se encuentra relajado, enfoca al infinito. Es decir, cuando nosotros miramos algo, el cristalino y la córnea hacen de lente. Y las imágenes, para poderlas ver bien nosotros, han de estar proyectadas en la retina. La retina es como una imagen, como una pantalla, que digamos. Entonces, las imágenes, para poderlas ver y que esa información pase por el nervio óptico hasta nuestro cerebro, las imágenes tienen que estar proyectadas como una pantalla de cine, bien enfocadas y proyectadas en la retina, que es nuestra pantalla. ¿Qué ocurre? Que a veces pues las cosas no funcionan de forma perfecta y hay algunos defectos en la visión. La miopía, por ejemplo, ¿qué le ocurre? Que el ojo no consigue enfocar en la retina los objetos lejanos, no ves bien de lejos y la imagen se forma delante de la retina. Veis que la X está por delante de la retina. Lo suyo sería que se enfocara justo aquí, donde está la X. Y en la hipermetropía pasa lo contrario, que estás enfocando por detrás de la retina. Y lo que no ves en este caso son los objetos que están muy cerca. Ves bien de lejos, pero mal de cerca. Pasa lo contrario que con la miopía. ¿Cómo se corrigen estos defectos en la visión? Bueno, pues para la miopía se corrige con lentes divergentes. Esto es un ojo miope que está enfocando por delante de la retina. ¿Y qué ocurre? Que si tú le metes una lente divergente, los rayos se abren un poco. Y se abren lo justo para que cuando el cristalino y la córnea enfocan la luz, lo hagan esta vez sí donde tienen que hacerlo, que es en la retina, en nuestra pantalla. ¿Qué ocurre con la hipermetropía? Pues pasa lo opuesto. Los hipermétropes, como la imagen se enfoca detrás de la retina, necesitan una lente convergente que les cierre un poquito esos rayos de luz y conseguir enfocar en el lugar correcto. ¿Veis aquí esta imagen, no? Aquí es donde enfocarían y cuando tú le metes unas gafas, una lente convergente, hace que se enfoque en la retina. Hace que estos rayos se cierren un poco y enfocan en el lugar adecuado. También hay otros defectos en la visión, como la presbicia. Esto es lo típico que les pasa a los abuelos, a mi madre le pasa, ¿no? Pues que el ojo empiece a perder capacidad de acomodación y no consigue enfocar bien. Es la vista cansada, que lo llaman. Y sobre todo lo que no pueden ver bien son los objetos cercanos. Por eso utilizan estas típicas que llaman gafas de cerca, que son como lupas al fin y al cabo. Son unas lentes convergentes. El astigmatismo se produce cuando la córnea y el cristalino, que es nuestra lente, ya no son tan esféricas. Y entonces hace que en lugar de ver un punto se ve un trazo, se ve como una línea. Se estropean las formas, por así decir. Y entonces aquí se corrige con unas lentes un poquito más complejas, que son lentes cilíndricas, que esto no vamos a ver. Os lo doy por si acaso cayera en el examen. Y luego, otros defectos de la vista, muchos de ellos, como es un problema de la curvatura de la lente, se pueden corregir con cirugía. Por ejemplo, la miopía se corrige así. Y entonces lo que hacen con el láser es tallar la córnea para conseguir que la refracción de los rayos incida sobre la retina correctamente. Y bueno, esto es lo que os quería mostrar. Espero que os haya servido para clarificar este tema.
y nos vemos por clase. Muchas gracias. Hasta luego.